Y le voy a presentar, usted seguramente conoce bien ya a nuestro padre Concha. Yo le diría a usted, Nora, que al hacer usted referencia a su iglesia, no toda, por eso, a la que usted considera su iglesia, que es la iglesia comprometida con los pobres, que entiende bien lo que es la opción preferencial por los excluidos, por quienes necesitan compañía y apoyo, pues nosotros, incluso los que ya no somos católicos como yo, nos sentimos muy orgullosos de tener la fortuna de compartir espacios con un ministro de la Iglesia Católica que sí entiende lo que es la compañía y el compromiso y la opción preferencial por los desvalidos, por las personas vulnerables. Así que le presento o le represento a nuestro queridísimo y admirado el padre Concha, nuestro querido padre Miguel, a quien le pido nos dirija las palabras. Bueno, agradezco mucho la presentación de Santiago, ¿verdad? No creo que merecerla tanto, pero la agradezco mucho. Y también... La falsa modestia ya es coquetería, padre. Usted sabe que se la merece. Y también me solidarizo con sus expresiones de reconocimiento y agradecimiento a Nadine, ¿no? Bueno, aquí Santiago me decía al comienzo de nuestra reunión que yo hiciera un poco, que enmarcara un poco esta tragedia de este delito de lesa humanidad tan horroroso en su realización y en sus consecuencias en un marco un poco más amplio. Lo voy a hacer porque soy obediente, pero antes yo quisiera abordar dos puntos. Resulta que estoy totalmente de acuerdo con Nora cuando pues señala y denuncia a sectores de la Iglesia Católica, de su iglesia y la mía, que incluso ahora están en este nuevo régimen al que no le interesa tanto la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de no repetición de esta tragedia en Argentina, hablando y que quiere efectivamente pues disminuir todo ese compromiso social, político y cristiano, hablando de reconciliación. Y me voy a referir, con perdón de ustedes, a algunos párrafos primero de un artículo que publicó otro hermano católico cristiano que está con el pueblo, muy ilustre en Argentina, que es Adolfo Pérez Esquivel, que como sabemos pues es el presidente del Servicio Paz y Justicia y además de la Comisión Provincial por la Memoria y Premio Nobel de la Paz, y escribió el 14 de mayo de 2017 un artículo que le tituló "Beneficio a los represores, suprema vergüenza". Y justamente ahí de lo que habla pues este despropósito de andar llamando a la reconciliación sin justicia y en un régimen que además pues no es precisamente un régimen democrático. Dice: el gobierno ha iniciado una campaña de desarmar la política de derechos humanos. Empezó con funcionarios que cuestionaban la cantidad de desaparecidos y muertos por la dictadura militar, afirmando que el número de desaparecidos era menor. Es decir, hicieron que el problema sea poner en duda a los millones de argentinos que decimos que son 30.000,
y no el plan sistemático regional de exterminio que afectó a todo el pueblo y a la humanidad. Los desaparecidos son los ausentes siempre presentes. La desaparición es un delito de lesa humanidad que no deja de transcurrir hasta que no aparezcan las personas ausentes. ¿Quién les explica a las madres y familiares víctimas de la represión que los genocidas reciban beneficios como esa tal ley 2x1, ¿no? Cuando hasta la fecha ni siquiera hay arrepentimiento por los crímenes cometidos y no dan información alguna sobre el paradero de sus seres queridos. La Corte Suprema, porque la Corte Suprema ha tomado esa decisión en el marco de este régimen antidemocrático, neoliberal, a ultranza, ¿verdad? La Corte Suprema ha justificado lo injustificable para beneficiar a los represores que cometieron crímenes de lesa humanidad. Por 3 votos contra 2, equipararon los crímenes de lesa humanidad con delitos comunes para reducir sus penas. Eso del 2x1 era para delitos comunes. La paradoja es que para los detenidos por estos delitos comunes no se otorgan los mismos beneficios. O sea, el 2x1 se les quita a los comunes y les pasa a los de lesa humanidad. Entonces, y en paralelo se endurecen las leyes penales y la ejecución para que permanezcan más tiempo detenidos los de delitos comunes, sosteniendo el discurso de mayor seguridad. Se parte del supuesto de que los represores en libertad no afectan la seguridad. Y llevando su discurso a la Iglesia Católica, y luego quiero contarles una anécdota que me tocó vivir con Gregorio Celso, allá al finales de la década de los 80. Dice Adolfo, la cúpula de la Iglesia Argentina, que tuvo en muchos de sus exponentes jerárquicos una activa complicidad con la dictadura genocida, ha impulsado en varias oportunidades iniciativas tendientes a asegurar la impunidad de los represores con la llamada ley del olvido, señalando que el pasado fue doloroso, pero que hay que mirar para adelante y pensar en la reconciliación. Hoy vuelve a plantear la reconciliación, que lejos de su concepto doctrinario, ahorita les cuento la anécdota, no tiene otro sentido que favorecer el retroceso en materia de juicios de lesa humanidad, y resulta también muy funcional a un gobierno neoliberal que procura desdibujar las políticas de memoria, verdad y justicia por las que nuestro pueblo ha luchado durante años. Y ahora les cuento la anécdota. Yo tuve mucha amistad junto con el señor obispo séptimo de Cuernavaca, don Sergio Méndez Arceo, con don Gregorio Celso. Y una tarde, allá a finales de los 70, principios de los 80, una tarde me llamó porque pues tenía una cosa de conciencia que consultarme. Fui con él y me dice, mira, te mandé llamar porque no entiendo. Le digo, pues, ¿qué no entiendes?
Pues mira que los obispos argentinos están hablando de una ley de perdón y olvido. A ver, tú explícame. Lo fundamentan en lo cristiano, pero no entiendo cómo en lo cristiano se puede fundamentar una ley de perdón y olvido. Y le dije, pues es que estos obispos no saben ni el catecismo que me enseñaron a mí cuando me prepararon para la primera comunión. Y me dice, Gregorio, el gran Gregorio, ahí en su casa, que toda su casa era un estudio. Entonces le dice, a ver, explícame. Mira, le digo, cuando me prepararon para la primera comunión, me decían que había 5 exigencias para poder recibir el perdón de los pecados. Pues, ¿cuáles eran? Examen de conciencia, dolor de contrición, propósito de enmienda, satisfacción de obra y promesa de no volverlo a cometer. ¿Qué los militares de Argentina ya hicieron examen de conciencia? Que ya están dolidos de contrición, realmente ya están dolidos, que ya efectivamente han confesado sus faltas y pecados, y que ya están satisfaciendo por toda la tragedia que hicieron. Entonces esa ley de perdón y olvido es una vacilada, es una vacilada. No hay reconciliación posible ni fuera del cristianismo ni dentro del cristianismo sin verdad, sin justicia, sin reparación y sin garantía de no repetición. Bueno, y entrando un poco a lo que me pedía Santiago, miren, yo como que leo entre todo lo que han dicho y también lo que muchas veces ha repetido Nadine y ha dicho el Comité Cerezo, es que hay varias cosas que están interrelacionadas en esta tragedia, que es muy importante efectivamente subrayar y ver cómo están interrelacionadas. Y quizás eso explique también cómo esta resistencia contra la desaparición forzada de personas ha venido evolucionando, como nos ha dicho Beatriz, nos ha dicho Nora, nos ha dicho Nadine. En primer lugar está la tragedia de la desaparición forzada de personas, ¿verdad? Y todas sus consecuencias trágicas que ustedes mejor que nadie conocen. Luego se ha dicho aquí, y eso a veces se olvida, que esto obedece a una política de terrorismo de Estado. Eso no hay que echarlo a un lado. Pertenece a una política de terrorismo del que no hablan tanto quienes están en el poder, fuera y dentro, de terrorismo de Estado. Luego, esto tiene que ver con una refuncionalización del Estado para una serie de políticas económicas y sociales inequitativas, concentracionistas y causantes de la pobreza y de la miseria. No hay terrorismo de Estado sin Estado que lo practique. No hay Estado que lo practique que no sea precisamente porque está refuncionalizado, digo yo, ¿no? Está pues íntimamente ligado con otro tipo de políticas, además de la desaparición. Son políticas económicas, políticas sociales, políticas hasta culturales, que no corresponden para nada con lo que nosotros hemos llamado Estado de Derecho. Aunque sea liberal, aunque sea un Estado de Derecho liberal, e incluso si es un Estado de Derecho más equitativo.
en el fondo, y en eso creo que hay que seguir parando la oreja, está la desfiguración de la Constitución y el invento de nuevas instancias de justicia que nada tienen que ver con el derecho internacional de los derechos humanos. Nada más piensen en los acuerdos de libre comercio, que son vistos como varita mágica para cuidar, para corregir todos nuestros problemas. No se toma en cuenta el marco jurídico nacional. No importa el marco jurídico nacional. Son paneles de solución de conflictos con un pseudo derecho, un derecho inventado al margen del derecho tradicional, del derecho internacional público, del derecho nacional. Aquí en México sabemos cómo han modificado la Constitución. Diego Valadez, que no es ningún progresista, aquí en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, dice que los mexicanos ya no nos reconocemos en la Constitución. Antes lo hacíamos porque hablaban de las garantías individuales nuestras, después porque hablaron de nuestros derechos sociales, pero ahora son sobre todo los derechos de las empresas. Entonces, bueno, está el tema de la Constitución, ¿no? Y su desfiguro. Y luego, pues eso, la urgencia del cambio. Y yo creo que todo esto lo han venido descubriendo las organizaciones que están en contra de la desaparición forzada de personas, porque han comenzado siendo unas organizaciones humanitarias, hasta familiares, y han seguido siendo unas organizaciones políticas, con mucha fuerza, en Argentina, en Chile y aquí. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer a propósito de ya con este término? ¿Qué hay que hacer frente a esto? Pues frente a la desaparición forzada de personas, no cejar en la lucha por la verdad, la justicia, la reparación del daño, la no repetición. A propósito del terrorismo, jamás bajar la bandera de la democracia. Que yo creo que todas estas organizaciones que defienden a las personas, a los familiares, traen una lucha por la democracia, pero la democracia de veras, ¿no? Luego hay que hablar de un Estado de Derecho verdadero, un Estado de no echar por la borda el derecho, pero el derecho verdadero frente a las chuecuras que nos están pasando. Y a propósito de la Constitución, pues ya hablamos de Asamblea Constituyente. Aquí en México ya estamos hablando de Asamblea Constituyente, ¿no? Para elaborar una Constitución que sea alternativa, ¿no? Que por lo menos que se le hacer. A mí se me hace que por ahí hay cosas que se están cosiendo muy importantes y que hay que fortificar entre todas ellas. Ya le dije, tampoco no se identifica con lo que nos ha dicho nuestro querido Padre Concha. Qué privilegio para mí desde hace tantos años conocerlo y aprender de usted, Padre. Dos cosas que dijo me incitan a decir algunas palabras. Una, ni perdón ni olvido, o como eso de la ley del perdón y del olvido o del punto final, sin que haya un proceso verídico de reconciliación. Es decir, no puedo reconciliarme con alguien que no ha demostrado que tiene un dolor de corazón, que se arrepiente de lo que hizo, que me promete que no me lo volverá a hacer, es decir, que tiene un propósito de enmienda, que se confiesa y que quiere cumplir la penitencia. Eso me faltó, porque entonces ¿dónde queda la justicia? Y en aquellos países en donde se han dado leyes de amnistía o de autoamnistía,
amnistía, en donde los propios regímenes salientes, para protegerse a sí mismos, dejan un marco jurídico de impunidad para sí mismos, el derecho internacional de los derechos humanos las ha declarado nulas. Ahí está la sentencia de Barrios Altos contra el Perú, ahí está la sentencia de Juan Gelman, que me encanta esa sentencia porque además es una especie de compilación o codificación del derecho internacional de los derechos humanos en materia de impunidad y de leyes de amnistía. Y ahí en los países latinoamericanos en donde ha habido leyes de amnistía, las instancias internacionales las han declarado contrarias al derecho internacional, incluso si hubieran sido respaldadas por un referéndum, como en el caso de Uruguay, en donde se sigue todavía ese manto de impunidad y la población, según esto, respaldando la impunidad. Y en alguna ocasión cuenta la leyenda que unas personas de instancias internacionales visitaron un país en donde estaba vigente una ley de amnistía, y el funcionario del gobierno que recibía a esas personas les dijo: oigan, no vengan aquí a andarnos diciendo que tenemos que derogar a nuestra ley de amnistía, porque gracias a ella hemos logrado cicatrizar las heridas, ¿no? Y esa persona, quien venía representando a la instancia internacional le dijo: bueno, déjenos hacer nuestra misión, vamos a hablar con las madres de las personas desaparecidas y de regreso con mucho gusto platico con usted para ver si es cierto que ya está completamente olvidada la cuestión, ¿no? Porque lo que hace una ley de amnistía o una ley de impunidad, o como muy bien dijo el grupo de trabajo, en países en donde incluso no hay una ley de amnistía, pero todo opera como si la hubiera, porque no es posible abrir las cerraduras de los cofres en donde están las bitácoras de los operativos, en donde se puede saber en dónde los enterraron o dónde se los llevaron, en donde no es posible llevar un juicio en contra de quienes perpetraron los crímenes, en donde no es posible obtener reparaciones para las víctimas, porque no hay un juicio que sea posible llevar adelante que así lo ordene. Pues eso el grupo de trabajo de desapariciones forzadas le llama medidas similares a una ley de amnistía, o sea, amnistías de facto. Aunque no haya ley, hay impunidad, hay como si hubiera una ley de amnistía. Y eso de que las cicatrices se cierran a través de las leyes de amnistía es tan falso como pensar que en una operación el médico puede cerrar la herida y después de un tiempo cicatriza la herida y después se da cuenta de que dejó el bisturí adentro. Una ley de amnistía lo único que es el bisturí o las tijeras adentro del cuerpo, que a primera vista puede parecer que ya pasó, pero por dentro se sigue sangrando. Y pregúntenle a las madres de las personas desaparecidas, nunca se detendrán. Y pregúntenle a los hijos y a las hijas, y pregúntenle a los nietos de los desaparecidos en España, que siguen preguntándose qué pasó, dónde están. Entonces, eso en relación con lo que decía el padre Concha. Y luego también, que no es lo mismo el Estado de Derecho que el derecho del Estado, el derecho del Estado es aquel que se usa desde el Estado para voltearse en contra del pueblo. Y muchas veces hay leyes vigentes que son injustas y que legalizan la arbitrariedad o legalizan la inseguridad de la población. Eso no es Estado de Derecho, eso es derecho del Estado. Y no es lo mismo el imperio de la ley que la ley del imperio. Y muchas veces cuando se pretende que las normas jurídicas regularicen la arbitrariedad, pues eso lo único que provoca es no el Estado de Derecho, sino el derecho del Estado. Y con eso terminamos. Le doy la palabra a Héctor, yo creo, para que cierre esta mesa. Y bueno, no sin antes simplemente agradecer la invitación respecto de esta participación en esta mesa, agradecerles infinitamente a las participantes y a el participante en palabras que creo que fueron muy nutritivas para el espíritu y muy esperanzadoras para continuar con la lucha. Muchas gracias.